Hola, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidos a mi canal. Soy Liliana Correa, intensivista de Colombia, y hoy vamos a continuar hablando de sepsis y vamos a continuar en el proceso de actualización en cuanto a sepsis y vamos a hablar un poquito de reanimación hídrica. Ya hablamos de las nuevas definiciones en la charla anterior que pueden ver en la parte superior de los videos y vamos entonces a actualizarnos un poquito en cuanto a la reanimación recordando las definiciones de sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada de un huésped ante una infección, y hablábamos de choque séptico cuando teníamos un grupo de pacientes con sepsis y dentro de ese grupo de pacientes algunos tenían una alteración en el metabolismo celular que puede comprometer la vida y que se representa por hiperlactatemia y por requerimiento vasopresor cuando no logramos metas de presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Una vez hemos restaurado la normovolemia y se requieren vasoactivos. Entonces, recordando estas dos definiciones del sepsis 3 que habíamos hablado en la charla anterior, tenemos entonces una opción que es el Quick SOFA como una prueba de tamizaje a la cabecera del paciente, y cuando tenemos un Quick SOFA por encima de 2 decimos que hay sepsis, y cuando tenemos un Quick SOFA de 1 pero tenemos alteración del lactato, tiene prácticamente el mismo performance que tendría cuando hablamos entonces de un Quick SOFA de 2. Entonces recuerden, Quick SOFA de 2 sospechamos y empezamos todo el algoritmo que habíamos visto en sepsis, o en niños existe el Quick SOFA adaptado a pediatría, o en maternas el Obstetric Modified Quick SOFA o SOMANS, que es el de Australia y Nueva Zelanda, y en adulto pues el Quick SOFA. Y tenemos entonces que medir el lactato por unos gases sanguíneos, idealmente arteriales o venosos tomados por un catéter central. Y recordamos que el valor normal es por debajo de 2, todo valor que esté por encima de 2 es anormal. Y el llenado capilar que nos había mostrado el estudio Andromeda Shock Trial, que lo vamos a ver ahorita un poquito más, que medir y ver el llenado capilar de los pacientes es muy importante para guiar la reanimación. Entonces, tenemos además ese subgrupo de pacientes en choque séptico, que son aquellos que hacen hipotensión a pesar de haber restaurado la normovolemia. Tenemos que empezar a hacer tres cosas. Lo primero, ir haciendo una reanimación y simultáneamente vamos a evaluar la disfunción de órgano por pruebas como el SOFA, y vamos entonces a tomar los paraclínicos pertinentes, pero inmediatamente estamos haciendo la reanimación. Como hablamos de la evolución histórica de las definiciones, también vamos a hablar de la definición histórica de la reanimación y recordamos el protocolo de Rivers de la terapia temprana guiada por metas, en la cual se buscaba era optimizar hemodinámicamente el paciente séptico buscando unas metas de presión arterial media, mejorar el gasto cardíaco, mejorar el transporte de oxígeno y el aporte de oxígeno a los tejidos y una saturación venosa óptima. Entonces, como les estaba contando, él aleatorizó los pacientes que tenían CIRS, hipotensión o hiperlactatemia, los aleatorizó en dos grupos, uno para brindarles terapia usual en el servicio de urgencias, que eran aquellos pacientes en los que se buscaba como meta una PVC entre 8 y 12 milímetros de mercurio, una presión arterial media por encima de 65 y un gasto urinario por encima de 0,5. Y otro grupo que se le hacía una terapia temprana guiada por metas, buscando la misma PVC, la misma presión arterial media, un gasto urinario por encima de 0,5, una saturación venosa central por encima de 70, la saturación de oxígeno periférica por encima de 93, hematocrito mayor de 30 y si estaba por debajo transfusión, y un índice cardíaco óptimo y si requería el paciente entonces dobutamina. ¿Qué mostró entonces este estudio? Básicamente lo que mostró es que se disminuye la mortalidad intrahospitalaria en todos los pacientes, con un mayor beneficio en aquellos con choque y en aquellos más enfermos, y definitivamente impactó la mortalidad a 28 y 60 días y hubo menos muertes por colapso cardiovascular. Esto fue muy importante porque hay una cantidad de pacientes que se quedan en un ala de urgencia siendo manejado por una infección, se le estudia, se le toman los laboratorios, pero no se es agresivo en la reanimación y de pronto ese paciente empieza a quedarse dormidito, a deteriorarse hemodinámicamente y nadie se da cuenta hasta que entra en un colapso. Esto es muy frecuente en los adultos mayores, que son más vulnerables a que no nos demos cuenta de esto. Entonces, se utilizaban cristaloides, vasopresores, transfusiones, inotrópicos, todo esto hasta que lográbamos esos objetivos. Sin embargo, en el año 2014 y 2015 se cambia el paradigma en los conceptos de reanimación
y aparecen tres estudios muy importantes, todos publicados en el New England Journal, que son el PROCESS, el ARISE y el PROMISE. El PROCESS básicamente es un protocolo realizado para el cuidado temprano en shock séptico con 1.351 pacientes y evaluaba mortalidad 60 días. El ARISE, que fue publicado en Australia y Nueva Zelanda, 1.600 pacientes, mortalidad 90 días, y el PROMISE, 1.260 pacientes, mortalidad también a 90 días. ¿Y qué mostraron estos estudios? Lo primero que mostraron era que la sobrevida era igual en el grupo de cuidado usual que en aquellos que eran llevados a la reanimación guiada por metas. Si ustedes ven entonces aquí en la gráfica, la mortalidad es exactamente igual en un protocolo basado en terapia guiada por metas, en un protocolo estándar o en el cuidado usual, y la mortalidad a un año era sostenida. Pero cuando hacían análisis de subgrupos, había incluso un mayor aporte de fluidos y una mayor complicación relacionada con el aporte excesivo de fluidos de los pacientes que habían sido llevados a la terapia temprana guiada por metas. El ARISE, que es el que les contaba que es de Australia y Nueva Zelanda, pasa exactamente lo mismo. Muestra aquí es la sobrevida y ustedes ven acá cómo después de la laboratorización el cuidado usual versus la terapia temprana guiada por metas tenía exactamente la misma probabilidad de sobrevida, pero si nos devolvemos aquí vamos a ver que utilizaban más vasopresores, más transfusiones, más inotrópicos, y esto era estadísticamente significativo para el grupo de terapia temprana guiada por metas. Entonces, si teníamos la misma sobrevida y utilizábamos más recursos, pues definitivamente con los riesgos que tiene la transfusión, con los riesgos que tiene el vasopresor, con los riesgos que tiene el inotrópico, arrítmicos y todas estas cosas que ustedes conocen, pues definitivamente parecía mostrar este grupo ANSIC que definitivamente estábamos a favor del cuidado usual. Y el PROMISE, que es un estudio de Reino Unido, también muy importante, mostró exactamente lo mismo. Aquí ustedes ven que la probabilidad de sobrevida es igual para el cuidado usual que para la terapia temprana guiada por metas. Entonces, estos tres estudios nos hacen reflexionar sobre si la terapia temprana y el protocolo de Rivers eran lo correcto o no. Y básicamente, lo otro que se ve en estos estudios es que la mortalidad que reportaba en Rivers era del 46% de todo el grupo, y cuando se empieza la terapia temprana guiada por metas, la reducción de la mortalidad era de prácticamente el 16%, con una mortalidad del 30% para el grupo que iba a reanimación temprana guiada por metas, mientras que en los otros tres estudios, que eran tan grandes y con varios centros participantes, la mortalidad fue baja, 19, 16 y 25%. Pero realmente lo que se ha visto es que después del protocolo de Rivers hay una mayor sensibilidad a tratar la sepsis, a dar el mejor cuidado usual posible, a utilizar el lactato como una estrategia para ver si se está perfundiendo bien el paciente, a tomar decisiones más tempranas en cuanto a vasoactivos. Entonces, realmente, cuando miramos el estudio de Rivers y los 14 años, 15 años que pasaron para los otros estudios, pues ya entramos con una disminución de la mortalidad. Y lo otro es que los pacientes, tanto del PROCESS como del ARISE como del PROMISE, estaban menos enfermos que aquellos pacientes del protocolo de Rivers. Entonces, ¿qué se ha discutido estos tres estudios? Que estos tres muestran que la población general, la terapia usual o el cuidado usual es igual que la terapia temprana guiada por metas. Sin embargo, cuando ustedes se dan cuenta, son tres países ricos: Reino Unido, Estados Unidos y el grupo de Australia y Nueva Zelanda, países que son de ingresos altos, con sistemas de salud de alta tecnología, fueron en hospitales universitarios de cuarto nivel. Obviamente, el cuidado usual que ellos daban era el mejor cuidado disponible. ¿Y cómo era el cuidado usual de estos estudios? Un protocolo estandarizado de tamizaje en sepsis, que incluía en todos los casos medición del lactato, administración temprana de líquidos y antibióticos tempranos, luego que era el mejor cuidado usual disponible. Ahora, se han hecho metaanálisis de estos estudios muy interesantes y lo que se ha visto es que definitivamente la mortalidad y la mortalidad a los 90 días sí es exactamente igual en los grupos que se reaniman con terapia temprana guiada por metas o con cuidado usual, recordando que el término cuidado usual es el mejor cuidado disponible. Cuando se hacen metaanálisis en subgrupos muestran exactamente lo mismo, y vemos que entonces podemos hacer una reanimación ya no guiada por metas, sino guiada por otro tipo de estrategias. Entonces se empieza a hablar de la reanimación guiada por lactato. Y
Esta terapia guiada por lactato es cuando reconocemos todos que el lactato es un marcador de hipoperfusión, es un marcador de anaerobiosis, de alteración de la fosforilación oxidativa en la célula, de una anomalía en el ciclo de Krebs, y nuestro objetivo es depurar el lactato entre un 10 y un 20%. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese famoso lactato? Definitivamente el lactato sirve para detectar choque oculto en pacientes que aún no están hipotensos. Entonces, cuando nos muestran unos gases y el paciente tiene un lactato en 4, pero sus signos vitales están normales, probablemente ese paciente va a entrar en choque. Aunque, como veremos en otras charlas, existen dos tipos de hiperlactatemia. La hiperlactatemia tipo 1, que es causada por hipoperfusión, también llamada tipo A, causada por hipoxia celular y por un metabolismo anaerobiótico de la célula, pero también existe el lactato o hiperlactatemia tipo B, que se relaciona en pacientes con cáncer, con patologías hepáticas, disfunción hepática aguda, cirugía hepática, mielomas linfoproliferativos, sobre todo cánceres hematológicos hacen hiperlactatemia tipo B. Pero realmente cuando estamos en el contexto de sepsis, que es lo que estamos hablando en este momento, el lactato va a ser muy bueno para detectar esos pacientes que ya están entrando en anaerobiosis, que ya tienen una alteración de la perfusión, pero que aún no están hipotensos. Y desde que medimos lactato ha cambiado la historia natural de la sepsis. Es por eso que desde el protocolo de Rivers a la tiada del PROMICE, el ARISE y el PROCES hay una disminución en la mortalidad. Es por esa razón, porque estamos midiendo mejor lactato y estamos haciendo un manejo precoz de los pacientes que se van a complicar. Entonces, cuando se empieza a utilizar más el lactato, vemos que hay un manejo precoz y hay menos eventos cardiovasculares y menos pacientes se van a morir de un paro en un contexto de sepsis cuando nosotros pensamos, ve, pero no está tan malito, ese paciente fallecía de una infección. Resulta que desde que utilizamos el lactato hay una reducción en la mortalidad atribuible del 11%, que es muy buena. Y por último, para terminar esta sesión, vamos a hablar entonces de las estrategias de resucitación o reanimación guiadas por llenado capilar. Este estudio es muy lindo porque es del Grupo Latinoamericano de Terapia Intensiva y hace mucho énfasis en la importancia del examen físico. Y como les estaba contando, esos 424 pacientes fueron aleatorizados, 212 a medir llenado capilar con digamos, un equipo, un microscopio que permitía medirlo muy bien y además con una manera de tomar el tiempo muy preciso, un cronómetro muy preciso. Y los otros guiándonos por depuración de lactato y resulta que la mortalidad a 28 días se demostró en este estudio en particular que era superior en el grupo que se reanimaba midiendo llenado capilar que en el grupo con depuración de lactato. Ha tenido algunas críticas, pero realmente es un estudio muy bonito porque nos deja ver que definitivamente el examen físico es muy importante, que el llenado capilar es simple, es económico, se puede estandarizar y puede tener un rol muy importante en la titulación de fluidos y vasoactivos en el choque séptico y por otra parte, pues es rentable comparado con la medición periódica del lactato que en algunos sitios puede ser muy costosa o no estar disponible. Entonces, por supuesto que no es la única opción, pero es una de las maneras de hablar de reanimación guiada por perfusión. Por otra parte, recordamos entonces que desde el año 2006 el estudio FACT, que es un estudio de fluidos y catéteres, mostró que cuando se hacían estrategias muy liberales de fluidos aumentaba la mortalidad. Y esto es bien importante porque tenemos que pensar en hacer un uso más racional de fluidos. Entonces, vamos a dejar para la próxima sesión las controversias que hay frente a la reanimación hídrica y la reanimación con vasoactivos. Gracias por seguirnos. Hasta luego.